Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo y le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro amado Dios, porque en verdad Él es bueno en todo tiempo. Padre, muchas gracias por este tiempo que tú permites por tu gracia. Que sea el mejor tiempo para cerrarnos al pacto eterno de Jesús el Cristo, que ha consumado todo en la cruz. Que en este tiempo, Señor, podamos estar mirándote solo a ti y dándote la gloria, la honra y la alabanza que solo tú mereces. Padre, te agradecemos tu amor, tus misericordias, que en verdad son nuevas cada mañana. El cuidado que tú tienes por tu gracia de nuestras vidas. Gracias porque en verdad tú nos guardas en el hueco de tu mano. Padre, quebranta todo el poder de la oscuridad, quita todo temor, toda inseguridad, quita toda ansiedad de nuestras vidas y llénanos con tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que estés guardando nuestros corazones, nuestras mentes en Cristo Jesús. Recibe toda la gloria. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Y vamos a mirar la preciosa palabra del Señor, que Él por su gracia nos da en este día y Él mismo va a cumplir en nuestras vidas. La encontramos en el libro del Deuteronomio, capítulo 21, versículos del 1 al 9. Dice la palabra del Señor: Si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas, fuere hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiere quién lo mató, entonces tus ancianos y tus jueces saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que están alrededor del muerto. Y los ancianos de la ciudad más cercanos al lugar donde fuere hallado el muerto tomarán de las vacas una becerra que no haya trabajado, que no haya llevado yugo. Y los ancianos de aquella ciudad traerán la becerra a un valle escabroso que nunca haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cerviz de la becerra allí en el valle. Entonces vendrán los sacerdotes, hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que le sirvan, y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Y todos los ancianos de la ciudad más cercana al lugar donde fuere hallado el muerto, lavarán sus manos sobre la becerra cuya cerviz fue quebrada en el valle, y protestarán y dirán: Nuestras manos han derramado esa sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo Israel, al cual redimiste, oh Jehová, y no culpes de sangre inocente a tu pueblo Israel, y la sangre les será perdonada. Y tú quitarás la culpa de la sangre inocente de en medio de ti cuando hicieres lo que es recto ante los ojos de Jehová. Amén. Padre, gracias porque en verdad tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias porque a través de tu palabra tú siempre nos das todas las respuestas. Señor, que en verdad podamos estar escuchando tu voz para nuestras vidas. Que en este tiempo, a través de la palabra, podamos estar experimentando la verdadera sanidad de toda trampa, de toda molde incorrecto, de toda atadura. Que nos estés dando la fuerza y el poder espiritual para levantarnos como tus testigos en cada campo que tú nos has puesto, Señor, para que toda la oscuridad sea quebrantada en el nombre de Jesucristo.
para que a través de nuestras vidas tu evangelio llegue a las 237 naciones y que podamos ser esos doctores espirituales que dando el evangelio puedan estar sanando, salvando a todos los enfermos, que seamos esos embajadores de Cristo que puedan estar dando la respuesta a las siguientes generaciones, que se puedan levantar como la cumbre. Padre, gracias porque siempre cumples tu pacto. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Ciertamente tenemos un Dios de amor, un Dios que perdona. Cuenta una historia que había una joven que no tenía mucha economía, que fue a trabajar como sirvienta en casa de una familia que eran muy adinerados. Y esta muchacha, limpiando, pues rompió un jarrón que era de gran valor, era muy valioso, pero lo rompió. Entonces la joven se asustó, ¿verdad? ¿Y qué hizo? Pues como estaba tan asustada, no quería perder el trabajo, pues escondió lo que hizo, ¿verdad? Escondió los trozos, ¿no? Como si no hubiera estado ahí nunca. Otra sirvienta, que era más mayor que ella, pues se enteró, se dio cuenta de lo que hizo. Entonces la empezó a amenazar y a chantajear, pidiéndole que le hiciera lo que ella quería, si no, la iba a denunciar. Entonces, por supuesto, esta sirvienta joven, pues, continuamente tenía que hacer lo que la otra sirviente le decía, ¿verdad? Porque la estaba chantajeando. Y era una situación bien difícil, porque aquella continuamente le exigía muchas cosas. Al final se sentía tan mal esta joven que ya no podía aguantar más. Y ya por fin decidió, para salir de ese chantaje, ir a la dueña de la casa y confesarle que había roto ese jarrón, ¿verdad? Entonces se armó de valor y se presentó delante de la dueña y abrió su corazón y le confesó que había limpiado y había roto sin querer ese jarrón tan valioso. Esa dueña, cuando la escuchó, no se sorprendió, sonrió, ¿no? Y dice, yo sabía perfectamente que había roto el jarrón, simplemente estaba esperándote, ¿no? Esperando que lo admitieras. Y, por supuesto, esa joven, cuando esta dueña la perdonó, con ese corazón tan grande, ¿verdad? Ella se liberó totalmente. Ya cuando la otra sirvienta le intentaba chantajear, ya no podía, ¿verdad? Ya se había liberado de esa mujer que le estaba amenazando y se estaba aprovechando de esa situación. Y ciertamente, a través de la palabra de Dios, que es la verdad, vemos que tenemos un Dios que nos perdona. Es un Dios que quiere desde el principio bendecirnos, un Dios que nos da el poder, que nos da la fuerza. El hombre fue creado para estar con Dios y engañado por Satanás, el hombre decidió desobedecer a Dios. Cayó en un estado terrible. Pero desde ese momento no, incluso mucho antes, porque Dios, Él sabía perfectamente lo que iba a ocurrir, ya había preparado una manera, una única manera para rescatarnos, para que pudiéramos totalmente salir de ese estado de destrucción en el que quedamos. Por eso ciertamente tenemos que estar muy agradecidos a nuestro amado Dios, porque Él, desde el principio, Él quiere perdonarnos, quiere restaurarnos, quiere que volvamos a Él, quiere que experimentemos la verdadera vida. Esa vida y vida en abundancia que solo podemos obtener a través de Jesús el Cristo. Las personas somos distintas, ¿verdad? La gente criticamos, nos quejamos, si alguien hace mal, queremos que lo pague, ¿verdad? Pero gracias a Dios, Dios no es así. Él no es como nosotros. Hay gente, muchas personas,
no están conociendo bien a Dios. Las personas no salvas tienen un concepto muy equivocado de quién es Dios. Piensan que es un Dios castigador, que está esperando, ¿no?, que te equivoques para darte un castigo, ¿no? Pero no es así, en absoluto. Cuando conocemos a Cristo solo por su gracia, cuando recibimos solo por gracia ese perdón, ese amor, esa nueva vida, ya es imposible, ¿verdad?, pensar así de Dios. Por eso ciertamente ese malentendimiento de ese Dios lejano, ese Dios severo, es de las personas separadas de Dios, porque al ser pecadores, al estar en oscuridad, este Satanás controla sus vidas y está poniendo ese malentendimiento de quién es Dios. Pero nuestro Dios es un Dios que perdona. Por eso a través de la palabra, constantemente, desde que el hombre pecó, continuamente Dios nos está hablando de la única manera de poder recibir el verdadero perdón, para poder volver a Él, para poder restaurar esa vida junto con Él. Y constantemente, a través de tipos, a través de sombras, Él nos está dando la manera de conseguir el perdón, solo a través de Jesús el Cristo. Vemos que les dijo al pueblo de Israel que una vez entraran a la tierra prometida, separaran esas ciudades de refugio. Unas ciudades donde, cuando por error habían matado a alguien, para que no los vengaran, para que no los mataran a ellos, que pudieran ir a esas ciudades y entrando allí ya no los podían matar. Y ahí habla de la gracia de Dios, que está hablando de Cristo. A través de Él es la única manera de salvarnos, de recibir ese perdón. Y en el pasaje de hoy también, ¿verdad?, si encuentran una persona muerta y no sabían quién era el asesino, pues ya estaba hablando que la ciudad más cercana, que los ancianos que mataran ese animal, ¿verdad?, una becerra, que derramaran su sangre. Y siempre que en el Antiguo Testamento nos habla del sacrificio de sangre, por supuesto está apuntando, señalando al sacrificio perfecto, suficiente y completo de Jesús el Cristo en la cruz, donde derramó su sangre para darnos el perdón de los pecados, para sacarnos de los desastres, del poder de Satanás. Por eso ciertamente, constantemente Dios está hablando de Jesucristo, que es la única manera para poder ser perdonados, para poder restaurar lo que habíamos perdido. La religión o los religiosos no pueden entender eso, ¿verdad? Porque la religión, ¿qué nos está diciendo? Te tienes que esforzar, tienes que ser bueno, tienes que hacer muchas cosas para poder recibir el perdón. Pero no funciona. La religión es algo creado por los hombres separados de Dios, donde realmente el centro es uno mismo. Yo tengo que hacer buenas obras. Entonces, sería salvarse por uno mismo, no por tu esfuerzo. Pero es imposible porque las personas separadas de Dios, nuestro estado, tenemos ese problema fundamental, somos pecadores. Por eso todo lo que hace un pecador a los ojos de Dios es pecado, como dice Isaías 64:6. Es como un trapo de inmundicia. No tiene ningún valor para que podamos salvarnos, para que podamos ser perdonados. Por eso, a través de la palabra vemos la gracia de Dios. Merecíamos la muerte, pero por su gracia Él nos ha dado la vida solo a través de Jesucristo. Y es esa gracia para que podamos salir de ese problema que no podíamos salir, nadie puede salir. ¿Cuál es? El pecado original y sus consecuencias. Desde Génesis 3, desde ese acontecimiento de Edén, ahí hubo un cambio total. Ahí el ser humano que hasta el momento, dice la palabra en Génesis 1:31, que todo era bueno en gran manera, ahí todo cambió, el hombre cayó, rompió el pacto, la palabra. En ese momento, el ser humano cayó en ese pecado original, ese problema fundamental. Entró totalmente la corrupción en su vida, en cada área de su vida. Un estado caído, donde empezó a vivir en el yo totalmente. Es fracaso, es sufrimiento, es desastre continuo.
Al ser pecador, el ser humano, pues un pecador, ¿qué hace? Pecado. El pecado le domina y le hace cometer pecado de acciones. Al ser pecadores, cometemos pecados. Y eso no podemos dejar de hacerlo porque es algo que sale solo, ¿verdad? Es por nuestra naturaleza. Y esos pecados nos traen sufrimiento, conciencia de culpa. Es como un peso que viene sobre nuestra vida, ¿verdad? Nos hace sufrir todavía y nos ata, son cadenas totales. Mucha gente que está atada a muchos pecados, hay un momento de lucidez, ¿no? Que uno se da cuenta y dice, bueno, este pecado me está destrozando. A mí, pero también mi matrimonio, mi familia. Pero en ese estado caído, el pecado se enseñorea de las personas. ¿Qué quiere decir? Que les domina. Entonces no tienen ninguna fuerza para romper esas cadenas. Por eso continuamente, aunque ellos pueden darse cuenta que es algo malo para ellos, pero no pueden dejar de hacerlo, no pueden salir, son cadenas, es una esclavitud al pecado. Y también necesitamos ese perdón a través de Cristo para salir también de estar bajo el poder de Satanás. El ser humano separado de Dios, aunque originalmente Dios nos dio la autoridad para gobernar, hizo juzgar toda la tierra, al quedar separado, al morir espiritualmente, al caer, el que empezó a controlar la vida de las personas es Satanás. Eso es algo terrible, ¿verdad? Porque Satanás, como muestra la palabra que es la verdad, él ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Y es lo que está haciendo, lo que ha hecho desde el principio, lo que está haciendo continuamente. Hurtar, sin darnos cuenta, nos quita las bendiciones. Bendiciones que ni somos conscientes que nos pertenece. Él mata, nos mató espiritualmente, pero mata las vidas, las familias, todo, ¿verdad? La descendencia. Y Él viene a destruir todo, ¿verdad? Todo. Como ruinas lo deja, ¿verdad? Cuando estás totalmente controlado por Él. Y nadie puede salir de ahí. Por eso la gracia de Dios, a través de Cristo. Él ha venido a perdonarnos, a sacarnos de ahí, por supuesto, solo a través de Jesucristo. Y hay personas que son intelectuales, gente que ha estudiado las mejores universidades, catedráticos, filósofos que de verdad profundizan sobre ideas, sobre ideologías, de una manera que algunos pierden la cabeza de tanto concentrarse en esas ideas, ¿verdad? Pero no están conociendo, están siempre buscando por qué las personas sufren, pero no lo conocen y se pasan su vida estudiando. Solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos está mostrando ese pecado original y esas consecuencias que todavía estamos experimentando. Y ciertamente, Dios por su gracia, a través de Cristo, nos da esa gracia de poder salir de ese problema fundamental y sus consecuencias, de poder pasar de muerte a vida, porque Dios es un Dios que perdona. Y también a través de Cristo, Él nos perdona para sacarnos de todas las heridas, heridas que nos influyen hasta ahora. Desde que nacemos, somos afectados, influenciados por muchas cosas, por nuestros familiares, por la situación de este mundo, las personas, el colegio, con la gente que nos relacionamos. Y por supuesto, si estamos separados de Dios, Satanás obra y él viene a hurtar, matar y destruir. Y una de las cosas que él hace continuamente es herirnos, ¿verdad? A través de palabras, a través de acontecimientos, cosas que incluso han podido traumarnos. Eso son heridas, cosas que realmente afectan totalmente a todas nuestras vidas. Es algo que la gente igual ni es consciente, pero igual su comportamiento, su manera de ver el mundo, está totalmente generado por esas heridas que hay ahí. Por eso pueden tener un punto de vista totalmente incorrecto, y es por las heridas, ¿verdad? Me acuerdo de un hermano que ya tiene edad y siempre que almorzábamos, él estaba callado. Y hablando justamente de las heridas, pues él dice, yo desde pequeñito, cuando estábamos almorzando en casa, mi padre
no permitía que habláramos mientras almorzábamos. Es decir, todos comían en silencio, ¿no? Era una norma que había puesto su padre. Y eso, por supuesto, se grabó. Eso se grabó en él. Y ahora ya tiene edad. Pero todavía, sin darse cuenta, dice que no puede evitarlo cuando está almorzando, aunque haya mucha gente hablando, él callado. Y es por eso. Porque eso se grabó en su vida siendo bien pequeño. Y ciertamente, Satanás obra y nos pone heridas de todo tipo. Tú no vales, tú no puedes, tú no eres suficiente, no vas a hacer nada. Eso se graba y produce heridas en nuestras vidas, situaciones, acontecimientos, que realmente no hay manera de salir de ahí. Eso está marcando el destino de las personas y humanamente no hay una medicina, ¿verdad?, que te sane esas heridas. Y por supuesto, por nuestras fuerzas no podemos. Por eso realmente es la gracia de Dios. A través de Cristo, Él nos da también esa sanidad de esas heridas. Ciertamente en Cristo somos nuevas criaturas. Y poco a poco, porque una vez somos creyentes, hay un proceso. Al poder estar disfrutando del culto, cuando empezamos a dar culto centrados en Dios, en la palabra, eso produce esa sanidad. Por eso es tan importante poder concentrarnos cada día en el culto personal, en su palabra. Ya somos hijos de Dios, todavía tenemos esas trampas, esos moldes incorrectos, ataduras. Eso todavía en cierto grado está en nuestra vida porque es un proceso. Y hasta que no estemos realmente disfrutando de esa liberación, de esa sanidad, todavía nuestra vida de fe, pues vamos a ser movidos, ¿verdad? Por eso Dios nos habla claramente del culto. Es muy importante ese tiempo de concentración cada día a través del cual tomamos la palabra, oramos. Y la palabra tiene ese poder, ¿verdad? Porque es la verdad. Y la verdad, si entra la verdad, ¿qué es lo que sale? La mentira, ¿verdad? Si entra la luz, ¿qué sale? De manera natural sale la luz. Perdón, la oscuridad. Entonces, necesitamos poder salir de las heridas. Y es por gracia de Dios. A través de Cristo, Él nos perdona y también Él nos libera de todas las heridas. Por eso, ciertamente, tenemos que estar disfrutando cada día de Cristo, cada día de ese culto donde podemos concentrarnos totalmente en Dios. De esa manera vamos a experimentar esa verdadera sanidad y vamos a poder disfrutar de esa vida y vida en abundancia que ya podemos disfrutar a través de Jesucristo. No solo tenemos la gracia de poder salir a través de Cristo del problema original, también de las heridas, pero también Él nos da ese perdón, esa liberación, para poder salir totalmente de Egipto, de este mundo, ¿verdad? Vemos que el pueblo de Israel era esclavo de Egipto, pero siendo el pueblo de Dios, ciertamente Egipto estaba 100 años más adelantado. Es decir, los idólatras, totalmente los que estaban gobernados, influenciados por Satanás, estaban más adelantados, ¿verdad? Por eso realmente están influenciando más este mundo, y en este tiempo también es así. Satanás sigue obrando a través de la corriente de este mundo, especialmente a través de las 3 organizaciones. Y a través de la cultura, la música, los dramas, a través de incluso musicales, a través de literatura, a través de las redes sociales, continuamente están poniendo sus ideologías y están muy adelantados, ¿verdad? Mucho más que la Iglesia, que somos el pueblo de Dios. Por eso necesitamos totalmente experimentar ese perdón, esa liberación. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado para liderar este mundo. Si estamos disfrutando de todas las bendiciones que tenemos dentro de Jesús el Cristo, si nos aferramos al pacto, empezamos a disfrutar de ese poder espiritual, Dios nos va a levantar totalmente
como testigos en cada área, en cada lugar. Y a través de estar en ese lugar, la luz de Cristo va a poder alumbrar hasta lo último de la tierra. Por eso, ciertamente, todo a través de Jesucristo, Dios ya nos lo ha dado. Y tenemos que ver que Dios es un Dios que perdona. ¿Para qué? Para poder estar sanándonos, levantándonos, para que seamos esos testigos que puedan estar llevando este Evangelio hasta lo último de la tierra. Por eso constantemente, durante esos 40 años en el desierto, el Señor les daba la palabra continuamente. Y a través del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, todos los elementos, incluso las 3 fiestas, todo está totalmente, es un tipo de Jesús el Cristo. A través de Cristo es la manera de recibir ese perdón, esa liberación, ese poder espiritual. Porque Jesús el Cristo, como el verdadero sacerdote, dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a rescatarnos, a perdonar nuestros pecados, a liberarnos de esas cadenas. Él vino totalmente a sacarnos de los desastres, de la maldición. Por eso continuamente estaba dando esa palabra con ese núcleo, esos 40 años en el desierto, y tenemos de verdad que aferrarnos a ese pacto. También Jesús el Cristo vino como ese verdadero rey. Dice en Primera de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esas obras que Él ha hecho en nuestras vidas, también en nuestras familias. Jesús el Cristo las quebranta totalmente como el verdadero rey. Y también Él vino como el verdadero profeta, y en Juan 1:12 Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús el Cristo, ese es el único camino. Es un camino que es verdad y que nos da la vida, porque nos hace regresar a Dios. Por eso constantemente, a través de Cristo, aferrándonos al pacto de Cristo, vamos a poder salir de todos los problemas, porque Jesús el Cristo es solucionador de todos los problemas. Y a través de Él, por gracia, a través de la fe, podemos recibir realmente esa salvación. Pero no solo eso, cada día tenemos que aferrarnos al pacto de Cristo, porque sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Y hay que estar aferrándonos, poniendo nuestra fe en Él. De esa manera vamos a poder disfrutar que Dios vivo está con nosotros, con todo el poder del cielo y de la tierra. Vamos a poder salir de toda herida, de todo el límite, y vamos a levantarnos como testigos y poder ser influencia en cada lugar que estamos con el Evangelio. Por eso hay 3 razones principales por la cual el Señor quiere darnos ese perdón, porque Dios es un Dios que perdona. Dios quiere, en primer lugar, que busquemos el criterio de Dios, que supera todas las cosas. Y ciertamente esas heridas, traumas, ciertamente eso impide totalmente que tengamos ese criterio de Dios, ¿verdad? Pero cuando empezamos a recibir la sanidad, al concentrarnos a través del culto personal, con la palabra, Dios nos empieza a sanar. Y ya podemos salir de nuestro criterio. ¿Qué significa eso? De nuestro punto de vista, de nuestro nivel. Nosotros miramos todos los acontecimientos, todo lo que nos ocurre a nuestra manera, ¿verdad? Uy, esto funciona como yo quiero, pues me gusta, ¿no? Pero si no es como yo quiero, ya me siento mal, ¿no? Ya estoy frustrado y me enfado. Ese es porque estoy viviendo en mi criterio. Y cuando no ocurren las cosas a mi manera, ya me molesto, ¿verdad? Y me desanimo, incluso a veces hasta me enfado con Dios, ¿no? Puede pasar así. Pero es porque estoy viviendo en mi criterio, en mi nivel humano. Y eso difiere bien poco de uno creyente, ¿verdad? Por eso ciertamente a través del perdón, a través de Cristo, somos nuevas criaturas. Hay que salir ya de ese viejo criterio, ¿verdad? Del yo, de verlo todo a mi manera.
y empezar a verlo a la manera de Dios. Es muy distinto, ¿verdad? Es muy distinto. Yo recuerdo, hace años, ¿no? Pues siempre me gustaba ir por el campo, orar. Bueno, todavía me gusta, la verdad. Entonces, me acuerdo que siempre en la época de primavera, cuando ya iba a llegar el verano, pues me acuerdo perfectamente, ¿no? Que salían todas las hormigas, ¿no? Y empezaban ya a laborar, a prepararse todo el verano. Y siempre me llamaba la atención, ¿no? Era muy interesante, iban haciendo un camino, organizadas, ¿no? Y yo desde arriba, claro, tenía un nivel más alto que ellas, ¿verdad? Yo soy mucho más alto que una hormiga. Entonces yo veía el caminito perfectamente por donde iban. Desde arriba se veía muy bien, ¿no? Y yo siempre pensaba eso, ¿no? Esa hormiga no verá, ¿no? El camino, verá con un nivel muy corto. Pero yo desde arriba fácilmente veo todo el camino, por dónde van a pasar, veo las dificultades que van a superar hasta que llegan allí al hormiguero, ¿verdad? Pero las que están abajo, las hormigas no pueden verlo tan bien, ¿verdad? Porque yo tengo otro ángulo, tengo otra visión mucho más alta, ¿verdad? Y siempre pensaba en la palabra que dice el Señor, que sus caminos y sus pensamientos son más elevados que los nuestros. Por supuesto, Él es nuestro creador, ¿verdad? Él es todopoderoso, Él tiene toda la sabiduría, Él sabe todo. Por eso, como hijos de Dios, cuando nos convertimos en hijos de Dios, el Espíritu Santo viene a nuestra vida. Y ciertamente, cuando estamos disfrutando de que Dios está con nosotros, cuando estamos realmente aferrándonos a la palabra, ya vamos a ver las cosas totalmente distintas. Tenemos ya otro punto de vista, otra manera, otro criterio, el criterio de Dios, que es la verdad. Por eso la palabra que nos dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, ¿verdad? Incluso las cosas que a nosotros nos parecen malas. Por eso si salimos de nuestro criterio, cuando venga una dificultad, ciertamente, si estamos creyendo la palabra, vamos a ver que ahí Dios tiene un plan, que ahí Dios tiene una bendición y vamos a empezar a orar en vez de sentirnos mal, ¿verdad? Porque Dios nos da respuesta hasta en las cosas pequeñas, porque somos sus hijos. Por eso necesitamos ese perdón para poder salir totalmente de nuestro criterio tan bajo, ¿verdad? Y sufrimos por tonterías, pero cuando realmente empezamos a disfrutar que Dios vivo está con nosotros, empezamos a mirar con los ojos del Evangelio, con el criterio de Dios, ya podemos disfrutar, porque ciertamente tenemos esa confianza que Dios es nuestro Padre, Él nos cuida, todo lo que Él prepara es para bien, totalmente. Por eso, ciertamente, si estamos preocupados porque las cosas no salen, las vemos con nuestro criterio, nos molestamos, eso por supuesto hace que al final uno se enferme, ¿verdad? Porque estamos totalmente en esa situación, siempre preocupado, enfadado, al final el cuerpo se enferma. Pero si empezamos a disfrutar de que somos hijos de Dios, de ese criterio de hijos de Dios, por supuesto vamos a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso se conecta totalmente. Totalmente nuestros pensamientos se conectan al cerebro, al espíritu y a las cosas eternas. Por eso ciertamente vamos a tener esa verdadera sanidad. Tenemos que grabar el criterio de Dios. Y dentro del pacto tenemos 7 itinerarios que Él nos ha dado. Dios Trino está con nosotros. El Padre da la palabra y la cumple. El Hijo está quebrantando esas 3 maldiciones: Satanás, los desastres y el respaldo del infierno. Y el Espíritu Santo, Él está obrando. Dios Trino está con nosotros y tenemos que estar grabando y disfrutando de eso cada día. Porque Él nos ha dado esa identidad. Somos sus hijos. Eso es algo tremendo. Porque Dios, que es todopoderoso, es nuestro Padre. Él nos guarda, Él tiene responsabilidad y cuidado de nuestras vidas. Y también tenemos esa autoridad que nos ha dado para que cada día, tomando el pacto de Cristo, orando, ciertamente, como estamos en una guerra espiritual, en su nombre tenemos la autoridad
para tener victoria y poder realmente a través de nuestras vidas poder compartir el Evangelio. Que la oscuridad sea quebrantada, que Dios abra puertas para poder estar compartiendo que Jesús es el Cristo. También hay que disfrutar de esos 10 secretos, sobre todo que podemos sobrevivir en cualquier situación, en cualquier circunstancia, porque somos hijos de Dios. Si tenemos ese criterio, no nos vamos a sentir mal si estamos solos, ¿verdad? Porque ciertamente Dios vivo está con nosotros. También podremos disfrutar de esas 10 plataformas. ¿Qué significa eso? Que estaremos firmes en esas 10 plataformas que aparecen en la palabra, que es una garantía para nosotros, para que no seamos movidos. Podremos disfrutar también de esas 5 seguridades que son las llaves para poder desafiar, para poder tener éxito delante de cualquier circunstancia. También podremos disfrutar de esas 9 corrientes, que es la corriente para cambiar este mundo sin pelear. Podemos encontrarnos, por ejemplo, en una familia donde hay problemas y algunos de nuestros familiares pues todavía no han conocido el Evangelio. Si disfrutamos de Cristo, si empezamos a orar, ciertamente tomando el pacto, vamos a ver cómo a través de la oración y también, por supuesto, a través de nuestra vida, ¿verdad? Porque la mejor manera de compartir el Evangelio es siendo testigos, que la vida de Cristo resucitado esté fluyendo a través de cada uno de nosotros. De esa manera, esa corriente de oscuridad en nuestra familia va a ser cambiada por la corriente del Evangelio, por la corriente de la luz. Eso es cambiar la corriente. Por eso vamos a disfrutar también de la vida del evangelista, que es la manera de poder disfrutar las respuestas por adelantado. Y disfrutaremos del culto. La iglesia es el lugar para disfrutar ese secreto de la vida de fe, la oración, el culto. De esa manera vamos a ver cómo Dios mueve todo a través de nosotros. Por eso, Dios es un Dios perdonador. A través de Jesús el Cristo, Él nos da una nueva identidad, una nueva autoridad. Tenemos que salir totalmente de nuestro criterio, criterio humano. Eso es un nivel muy bajo. Ya tenemos que ver todo con los ojos del Evangelio, con el criterio de los hijos de Dios. Ciertamente, ahí vamos a estar disfrutando de la respuesta. Otra razón por la cual el Señor nos da ese perdón a través de Cristo es porque hay un camino más grande. Los israelitas pensaban que todo el mundo era ser esclavo totalmente en el desierto, vivían en su burbuja, porque estaban acostumbrados, ¿verdad? 400 años. Muchos ya habían nacido allí como esclavos y pensaban que ese era el mundo, ¿verdad? Bien pequeñito. Y Dios tenía un camino más grande para ellos. Los iba a sacar y los iba a llevar para conquistar la tierra prometida, ¿verdad? Que fluye leche y miel. Un sitio, un camino mucho más grande y de mucha bendición. Yo recuerdo, antes de conocer al Señor, pues yo, la verdad, yo pensaba que la vida era un engaño, que no le encontraba sentido a esta vida, ¿verdad? Aunque humanamente tenía cosas buenas, pero estaba frustrado, pero ya a un nivel de enfadarme, nada más levantarme, porque era todo, no encontraba sentido a esta vida, ¿verdad? Y realmente no sabía lo que era la vida, porque estaba separado de Dios y todo era un sufrimiento, problemas por todos los sitios, muy difícil, ¿verdad? Pero cuando conocí el Evangelio, cuando el Señor Jesucristo por su gracia me salvó, ahí empecé a experimentar algo que en la vida hubiera pensado que existía, ¿verdad? La verdadera vida, la vida y vida en abundancia a través de Cristo. Por eso ciertamente, a través de Cristo, Dios nos da un camino mucho más amplio de lo que podemos pensar. Porque ciertamente, por estar atrapados a veces en nuestras heridas, nuestros límites, no estamos disfrutando incluso siendo hijos de Dios. Pero a través de Cristo tenemos el perdón, tenemos la sanidad, solo a través de Él.
Y ahí nos va a llevar a un nivel más alto. Siempre cuento una historia que es muy interesante de ese águila que siempre pone el nido en un lugar donde no puedan alcanzar, ¿verdad? Bien alto. Y allí pues tiene sus aguiluchos, ¿no? Pero ya empiezan a crecer los aguiluchos, ya se hacen grandes, ¿no? Y no hay quien los saque del nido, ¿verdad? Porque están muy cómodos, la madre le trae la comida y tal, ¿no? Pero llega un momento que ya no cabe nadie ahí, ¿verdad? Están demasiado grandes ya, ¿no? Entonces el águila, la madre, ¿qué tiene que hacer? Pues darles un empujoncito, ¿no? Para que se animen a salir del nido porque ya no caben, ¿no? Entonces les empuja. Y, por supuesto, qué situación, ¿no? Me empuja mi madre, el aguilucho que cae. Qué difícil, ¿verdad? ¿Cómo se sentirá ese animal? Se sentirá mal, ¿verdad? Además, está cayendo totalmente que se va, pues se puede estrellar contra el suelo. En ese momento, ¿qué hace? Pues empieza a batir las alas, ¿verdad? Y empieza a batir las alas y ya llega un momento que empieza a remontar el vuelo y ahí se empieza a dar cuenta cuando aprende a volar que antes vivía en un mundo muy pequeño, ¿verdad? Su mundo era una burbuja, estaba allí en un nido, no hacía nada, no conocía nada, era limitado total. Pero al empezar a volar, aunque fue a través de un momento difícil, ciertamente pudo conocer un mundo mucho más grande, ¿verdad? Totalmente grandísimo, porque ya no tenía límites, podía volar, podía ir kilómetros y kilómetros, descubrir sitios que en la vida hubiera imaginado que existían. Pues ciertamente a través de Cristo, Él nos muestra un camino más grande. Nuestra vida tiene un propósito y es ser testigos, compartir este Evangelio. Y no hay nada más precioso que ser un instrumento para el Señor, para poder ser un canal a través del cual las personas puedan conocer el Evangelio de Jesucristo y puedan cambiar eternamente sus destinos, ellos y sus familias. Por eso ciertamente el Señor, a través de ese perdón solo a través de Jesús el Cristo, también quería mostrarles un camino más grande. Y Él quiere mostrarnos ese camino tan grande que tiene para nuestra vida. Una rana, aunque esté en un estanque muy bonito, ¿verdad? Aunque sea precioso, es un estanque. Es limitado totalmente, es un recipiente. Necesita irse a un lago, ¿verdad? Ahí podrá disfrutar mucho más. Si está en un estanque, aunque sea muy bonito, aunque tenga flores muy bonitas, plantas, tal, pero es un estanque limitado, muy pequeño. Necesita ir a un lago más grande y va a disfrutar 10 veces más, ¿verdad? Porque es totalmente un recipiente más grande. Y en Cristo somos nueva criatura. Si empezamos como hijos de Dios, de verdad disfrutar esa bendición tan tremenda que Dios vivo está con nosotros, si empezamos a disfrutar cada día a través del culto personal, de tomar su palabra que Él cumple, de orar, disfrutando de este Evangelio tan precioso, ciertamente vamos a darnos cuenta de ese camino tan grande, vamos a preparar ese recipiente que Dios va a llenar, que Dios va a utilizar grandemente para su gloria. Porque Dios tenía para su pueblo que llegar a Canaán, pero había un camino más grande, cumplir la evangelización mundial. Y eso es lo que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso a través de Cristo no solo salimos del pecado original, no solo cambiamos el criterio, también podemos descubrir un camino más grande que Dios tiene preparado para nosotros. Y la tercera razón que aparece en la palabra es que Él quería darles el perdón para cumplir la evangelización mundial. Y eso era dando esa bendición a las siguientes generaciones. Muy importante. Siempre la palabra nos habla de la importancia de traspasar el pacto a las siguientes generaciones, ¿verdad? Deuteronomio 6, de 4 al 9, ahí habla el Señor claramente que hay que grabar totalmente la palabra, el Evangelio, en nuestros hijos, al levantarse, al acostarse, al entrar a casa, al salir de casa, continuamente, ¿verdad? Repetir, repetir, porque es la manera de grabar, de que se enraíce, que llegue a ser la naturaleza, es la manera que Dios nos ha dado. Por eso,
Ciertamente Dios no solo a través de Cristo nos ha dado una nueva vida, no solo nos ha entrado en un criterio más alto, podemos estar disfrutando de ser hijos de Dios, también nos ha dado un camino más grande. Ciertamente nos levanta como testigos disfrutando de esa verdadera vida cada día y también nos ha levantado para traspasar esa bendición tan tremenda a las siguientes generaciones. Si nos aferramos al pacto, va a venir respuesta para 100 años. De verdad, si disfrutamos de Cristo, esa respuesta no es solo para un día, ni para un año, ni para una semana. Eso alcanza 100 años, pero no solo eso. Puede dar influencia incluso para 100 años. Perdón, para 1000 años. Por ejemplo, Ana, la madre de Samuel, ella estaba totalmente sufriendo, ¿verdad? Porque no podía tener hijos. Y la otra mujer de su esposo tenía hijos y le molestaba continuamente. Pero esa dificultad sirvió para que se aferrara al pacto de Cristo y empezara a orar. En ese momento, ¿qué ocurrió? Ahí empezó a tomar el pacto y empezó a cambiar su título de oración. Ya no oraba para un hijo para ella misma, sino estaba orando para un hijo para entregarlo a Dios, porque se daba cuenta al orar que su pueblo había dejado el Evangelio y por eso había caído totalmente en desastres, en idolatría. Ella entendió que el deseo de Dios era que se levantara un evangelista a través del cual se pudiera restaurar el Evangelio. Por eso empezó a orar de esa manera: Señor, dame un hijo, pero ya no es para pelear con la otra mujer, es para entregártelo. Va a ser un nazareo, alguien que voy a entregar para ti, para tu servicio, para que pueda cumplir tu voluntad y restaurar el Evangelio. Por eso, ciertamente, a través de traspasar el pacto, a ese Samuel, a su hijo, que es el hijo que Dios le dio y que entregó al templo cuando ya tenía la edad, ciertamente vino respuesta para 100 años, ¿verdad? Porque a través de Samuel, que fue un profeta, un restaurador del Evangelio, allí en Mizpa, 1 Samuel 7, hizo un movimiento donde juntó al pueblo y dijo: bueno, ya, dejar toda la idolatría, pero ya. Hay que aferrarse solo a Cristo. La idolatría trae desastres, es el poder de Satanás, es un engaño. Hay que aferrarse al pacto eterno de Jesús el Cristo, a través del cual podemos tener la verdadera vida, la manera de Dios. Y ahí ellos hicieron así, ¿verdad? Por eso durante 100 años tuvo respuestas. En el tiempo de Samuel, los filisteos ya no peleaban, ¿verdad? Eso habla del mundo espiritual. Cuando un hijo de Dios toma el pacto de Cristo, los filisteos representan Satanás y los demonios, ya están quebrantados, ¿verdad? Porque Cristo es el verdadero rey que ha quebrantado la obra de Satanás en la cruz. Y en su nombre, al tomar el pacto, Dios obra de esa manera. Por eso tuvieron respuesta para 100 años a través de Ana, que tomó el pacto. Ahí Dios obra de esa manera. Eso es para nuestra vida también. No importa que seamos jóvenes, niños, mujeres, hombres, no importa. Es aferrarse a pacto, es por Cristo, no es por nosotros. No es porque seamos más listos o menos, es por Cristo. Si creemos en Cristo, Dios va a obrar de esa manera, nos va a dar respuesta para 100 años. Y también, no solo 100 años, eso que hizo Ana, tomar el pacto, no solo llegó a 100 años, influenció durante 1000 años. ¿Por qué? Porque a través de Samuel se levantó ¿quién? David. No solo David. Y también allí se pudo compartir el Evangelio. Luego Salomón fue el que construyó ese templo, ¿verdad? A través de ese templo, allí era para compartir el Evangelio continuamente, para traspasar el pacto de Jesús el Cristo. Por eso ciertamente, no solo influencia de 1000 años, incluso ciertamente son respuestas eternas, porque son las respuestas que Dios da. A día de hoy estamos recibiendo bendición a través de esa oración de Ana. Estamos recibiendo bendición, ¿verdad? Solo viendo la palabra, ahí, eso es bendición para nosotros, ¿verdad? Por eso, a través de Cristo, el Señor nos da perdón, perdón para salir de todo desastre, de toda maldición, para salir de ese problema original.
y sus consecuencias, pero también para salir de las heridas, de todos esos moldes incorrectos, ataduras que todavía podemos tener, y cambiar totalmente nuestro criterio, empezar a ver todo con los ojos del Evangelio, a la manera de Dios. Ahí vamos a poder realmente disfrutar cada día, aunque haya circunstancias bonitas o no las haya. Ya no depende de las circunstancias, porque realmente disfrutamos a través de Cristo. En Él estamos completos. También ese perdón para poder totalmente darnos cuenta que Dios tiene un camino más grande para nosotros. Él tiene grandes cosas preparadas para nuestras vidas, y disfrutando cada día de Cristo que está con nosotros a través de la oración, a través de seguir su palabra, vamos a ver que hay un camino más grande preparado para nuestra vida, y también para poder llevar a cabo la evangelización mundial, que es algo que Dios hace y que está haciendo. Por eso traspasando ese pacto a las siguientes generaciones. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar esta palabra de gran bendición. Dios es un Dios que perdona. A través de Jesús el Cristo, Él nos ha dado todas las bendiciones. Por eso que podamos disfrutar esta bendición y compartirlo con todas las personas que Dios nos haga encontrar. Vamos a orar. Padre, gracias porque por tu gracia nos has perdonado a través de Jesús el Cristo. Gracias porque nos has sacado de ese problema fundamental. Nos has dado esa sanidad para toda herida, para todo desastre. Somos tus hijos, Señor, por tu gracia. Y tienes un camino grande preparado para nuestras vidas. Padre, gracias porque a través de nosotros tú estás cumpliendo la evangelización mundial, que sigas obrando en nuestras vidas para que podamos traspasar este precioso evangelio a las siguientes generaciones. Padre, gracias porque siempre cumples tu palabra. Que bendigas especialmente cada hermano y hermana que nos escuchan. Que bendigas cada una de las familias que representamos. Que estés quebrantando todo el poder de la oscuridad en cada uno de los países hispanos. Padre, que levantes a tu iglesia que juntos, en unidad, seamos utilizados para llevar este evangelio hasta lo último de la tierra y que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida. Padre, gracias porque tú siempre respondes nuestras oraciones. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo que está vivo. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Que puedan estar compartiendo la gracia que han recibido con las personas que Dios les haga encontrar. Ciertamente van a ver cómo Dios obra poderosamente. Mañana también, a las 10 de la noche, Dios mediante, horario de Corea del Sur, tendremos el tiempo del mensaje de sanidad. Muchas personas, gente incluso allegada a nosotros, están con enfermedades espirituales, pero también mentales, incluso físicas. Jesús el Cristo es el verdadero sanador. Dice Isaías 53:5, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedan estar orando para que el Señor nos dé por su gracia la palabra que necesitamos. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.